estos fármacos vasodilatadores tenemos a la nitroglicerina, dinitrato diisosorbide, a la hidralazina y al nitroprusiato sódico, ¿ya? Estos fármacos vasodilatadores son fármacos conocidos como donadores de óxido nítrico. Donadores de óxido nítrico. ¿Ya? Lo que hay que conocer es que el óxido nítrico participa mucho en los procesos de vasodilatación, ¿no? El óxido nítrico hemos hablado en la fisiopatología de la hipertensión arterial, que es parte del... es secretado, ¿no? por el sistema endotelial, ¿no? Y produce vasodilatación, el óxido nítrico. Entonces, hay fármacos que aumentan la cantidad de óxido nítrico en el sistema endotelial de los vasos sanguíneos. Tenemos entonces la nitroglicerina y el dinitrato diisosorbide. Estos fármacos son muy usualmente usados en procesos de infarto agudo de miocardio, angina inestables, ¿sí? Síndromes coronarios agudos. Son bastante usados estos fármacos. Nitroglicerina ya sea por vía sublingual o en EV, endovenosa. Dinitrato diisosorbide que hay también en presentación de sublingual, ¿no? Esto sublingual y endovenoso porque necesitamos actuar de una manera más rápida y oportuna para poder evitar el daño a nivel cardíaco, ¿no? Daño a nivel cardíaco. Y es por eso que usamos estas dos vías de acceso directo, como es la sublingual y la vía endovenosa. Porque estos pacientes con angina inestables o síndromes coronarios agudos son verdaderas emergencias, ¿no? Son emergencias que hay que tratar de solucionar lo más rápido posible. Y que mejor con vías directas, que no hagan efecto de primer paso. Entonces tenemos nitroglicerina y dinitrato diisosorbide. Estos ingresan a los vasos sanguíneos y se convierten en nitratos. Nitratos son los nitratos. Estos son fármacos, son nitratos orgánicos, son conocidos como nitratos orgánicos. La nitroglicerina y el dinitrato diisosorbide son nitratos orgánicos, ¿ya? Pertenecen a ese grupo. Estos nitratos orgánicos entonces atraviesan los vasos sanguíneos. Aumentan los nitritos. Aumentan los nitritos y esto se va a convertir en un aumento de óxido nítrico. Va a haber una mayor cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico va a aumentar la GMPC. El óxido nítrico va a aumentar la GMPC, ya que es una enzima intracelular. Esta enzima intracelular, GMPC cíclico, va a producir una desfosforilación de la cadena ligera de miosina. Esto a nivel de los vasos sanguíneos. Y esto lo que nos produce es un proceso de vasodilatación. O sea, este proceso de fosforilación de la cadena ligera de miosina permite una relajación de los vasos sanguíneos. Una relajación, o sea, va a haber una mayor apertura del lumen vascular, un aumento de su diámetro. Y eso es lo que nos produce la vasodilatación, ¿no? Todo este proceso entonces desencadenan estos nitratos orgánicos que son la nitroglicerina y dinitrato diisosorbide. Que lo vamos a ver con más detalle estos fármacos en cuestiones de nitroprusiato sódico, lo vamos a tocar un poco en la parte de las emergencias hipertensivas. A la nitroglicerina también la vamos a tocar en las emergencias hipertensivas, ¿ya? Y vamos a verlo así con un poco más. Vamos a verlo en otros temas como el síndrome coronario agudo. Tenemos la hidralazina. La hidralazina, el mecanismo de acción que hace la hidralazina es aumentar la cantidad de óxido nítrico. Atraviesa los vasos sanguíneos y produce un aumento de óxido nítrico. Y esto es similar. Aumenta la cantidad de GMPC cíclico, que es una enzima intracelular, y esto también produce una desfosforilación de la cadena ligera de miosina. La miosina es una proteína del músculo, ¿no? Del músculo, actina y miosina, ¿no? ¿Recuerdan Fisiología 1? Entonces, esto va a producir vasodilatación, ¿no? Esto de fosforilación de la cadena ligera de miosina es una relajación, es un estado de relajación, contrario a contracción, ¿no? Es un estado de relajación de
la musculatura de los vasos sanguíneos. Y esto nos permite aumentar el diámetro de los vasos sanguíneos, produciendo la vasodilatación. Tenemos al nitroprusiato sódico. Nitroprusiato sódico va a aumentar la actividad del GMPC cíclico. Aumenta la actividad del GMPC cíclico, ¿ya? Y esto produce lo mismo, una desfosforilación de la cadena ligera de miosina, una relajación de los vasos sanguíneos que nos producen vasodilatación. Es por eso que estos fármacos, por algún mecanismo, ¿ya?, va a llevar a lo mismo, la vasodilatación. Y estos fármacos que tenemos acá forman parte de los fármacos que intervienen en la pre y poscarga, porque producen una venodilatación a nivel de las venas cavas, una venodilatación y una vasodilatación a nivel de las aortas y de las arterias, ¿no? Una venodilatación y vasodilatación, ¿ya? Algo que hay que tener en cuenta es que la nitroglicerina, a diferencia del nitroprusiato, la nitroglicerina produce una vasodilatación coronaria, que nos ayuda mucho a evitar el proceso isquémico que desencadena el síndrome coronario agudo, ¿no? Eso. Bien. Vamos por este lado. Tenemos a los antihipertensivos centrales. Tenemos a los antihipertensivos centrales como la clonidina y metildopa. Estos dos fármacos son muy usados, especialmente metildopa, son muy usados en las pacientes embarazadas, con mujeres embarazadas, la metildopa, ¿ya? Se usa bastante en las mujeres embarazadas, en gestantes. Entonces la clonidina y metildopa, en especial la metildopa, se usa bastante en mujeres en gestación, ¿no? Ya sea una preeclampsia, ¿no? Un estado hipertensivo en el embarazo. Entonces, estos fármacos clonidina y metildopa, mecanismo de acción a nivel de las sinapsis noradrenérgicas en nuestro sistema nervioso central, ya a nivel más que todo del hipotálamo. En el hipotálamo se concentran también fibras, neuronas, sinapsis noradrenérgicas, ¿sí? Porque de ahí comienza la activación del sistema nervioso simpático. Y la noradrenalina, al igual que la adrenalina, son catecolaminas que son los neurotransmisores del sistema nervioso simpático, ¿no? Bien, entonces tenemos la clonidina y metildopa. Estos fármacos lo que hacen es, a nivel de las sinapsis noradrenérgicas, ya, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, activan este autorreceptor, son agonistas, activan este autorreceptor alfa 2. Y lo que habíamos dicho en varias clases de sistema nervioso, farmacología, hemos dicho que los autorreceptores funcionan como retroalimentación negativa. Entonces, la activación del autorreceptor alfa 2 produce una disminución de la actividad noradrenérgica, y esto va a producir una disminución de la actividad simpática, y esto nos va a disminuir la presión arterial. Entonces, con estos fármacos cortamos la cabeza del sistema nervioso simpático. Por tanto, no va a transmitir el estímulo simpático a otras estructuras como los vasos sanguíneos para producir vasoconstricción a nivel del riñón, produciendo secreción de renina, ¿no? A nivel del corazón, produciendo frecuencia cardíaca, ¿no? Todo eso. Entonces, cortamos de raíz, ¿no? Cortamos de raíz la cabeza, ¿no? Cortamos la cabeza del sistema nervioso simpático. Entonces, esos son los fármacos que lo vamos a ver, la dosis, posología, usos y mecanismo de acción, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver esos fármacos y algunas interacciones de estos fármacos también, ¿ok? Bien, vámonos entonces para finalizar esta parte. Los fármacos nefroprotectores. Tenemos fármacos nefroprotectores que los hemos mencionado Son fármacos antiproteinúricos, nefroprotectores, porque protegen a nuestro glomérulo, protege a nuestro glomérulo de una nefroesclerosis, que es lo que nos produce
la hipertensión a largo plazo. La hipertensión a largo plazo nos va a llevar a una enfermedad renal crónica. Una de las complicaciones de la hipertensión tenemos que conocer que son los infartos, son insuficiencia renal crónica por una nefroesclerosis, son los procesos de ateroesclerosis, daño en el sistema endotelial, que vamos a ver esa parte en síndrome coronario. También tenemos las enfermedades, accidentes cerebrovasculares, también son complicaciones. La microangiopatía, macroangiopatía, ¿no? Todo eso tenemos entonces como complicaciones a largo plazo de los estados de hipertensión arterial. ¿Ok? Es por eso que con estos fármacos IECA y ARA2 protegen a nuestro riñón del daño que ocasiona la presión arterial alta a largo plazo. Entonces tenemos IECA y ARA2. Son fármacos antiproteinúricos, o sea que evitan, ¿no? Que las proteínas atraviesen el glomérulo y puedan excretarse. Porque estas proteínas, como la albúmina, ya pueden dañar el glomérulo. Y al dañar el glomérulo nos producen un deterioro renal. Y esto nos lleva a un daño glomerular, y nos produce lo que conocemos como una insuficiencia renal crónica. Así que son nefroprotectores y antiproteinúricos, ¿no? Esos son los IECA y ARA2. Tenemos la furosemida, estimula la producción de prostaglandinas a nivel del glomérulo, produciendo vasodilatación. La furosemida es un diurético de ASA, potente, el más potente que tenemos. Ya estimula la producción de prostaglandinas a nivel del glomérulo, produciendo vasodilatación. O sea, produce una vasodilatación renal, las prostaglandinas, ¿sí? Y eso es lo que nos produce la furosemida. Aparte de los otros mecanismos de acción de la furosemida, que son fármacos diuréticos, ¿no? Que actúan a nivel del ASA, ¿no? Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Tenemos acá solamente, vamos a mencionar los diuréticos. Vamos a ver mecanismos de acción de todos estos fármacos en una clase aparte de diuréticos. Y ahí vamos a ver la posología, interacciones, contraindicaciones, usos, todo eso. Diuréticos tenemos los tiacídicos de ASA. Los tiacídicos tenemos la hidroclorotiazida, ¿ya? Los diuréticos de ASA tenemos la furosemida, torsemida, son dos fármacos, son los más potentes y son los que se usan en un estado de edema agudo de pulmón, en congestiones pulmonares y en estados edematosos, o sea, aumento de líquido en un tercer espacio, ¿no? En estados edematosos, son diuréticos potentes. También tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, encontramos en este grupo la acetazolamida. Tenemos otros fármacos llamados los ahorradores de potasio que hemos hablado en fisiología, la espironolactona, espleronona. También tenemos otros como la amilorida, el triantereno, que lo vamos a ver en la clase respectiva de diuréticos. Y tenemos los osmóticos como el manitol. El manitol bastante usado en los pacientes con edema cerebral, ¿no? Edema cerebral producido por un TEC, mayormente, ¿no? Por un TEC, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Grave. Entonces vamos a ver todos estos fármacos que hemos mencionado. Ya son fármacos, estos vamos a verlo en otra clase, cada uno con sus usos, contraindicaciones, efectos adversos, interacciones, posología, ¿ya? Esta clase más que todo nos limitamos a hablar del mecanismo de acción de estos fármacos. Ahora sí nos vamos a adentrar a sus usos, ¿no? A todo lo que compete más escritura, ¿ya? Entonces, con todos estos fármacos inclusive podemos hacer combinaciones que esas combinaciones las vamos a ver en las próximas clases. Y también para qué tipo de paciente podemos usar tal fármaco antihipertensivo, ¿ya? Porque un fármaco no va bien para todos. Un fármaco antihipertensivo no va a funcionar para todos los pacientes con hipertensión. Y menos si se asocian con falla cardíaca, síndrome coronario agudo,
diabetes, ¿no? Etcétera. Así que vamos a ver las distintas combinaciones que se usan para distintas patologías, porque la hipertensión arterial nunca viene sola. Son muy pocas veces, muy pocos los casos que vienen solo. Siempre vienen acompañados de algún otro proceso patológico como una insuficiencia cardíaca, diabetes, un síndrome coronario, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Así que es todo por hoy y nos vemos en la próxima clase.